Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el teatro cambiante de la fama, donde cada gesto privado puede convertirse en epígrafe público al cabo de unas horas. Una voz inesperada ha abierto una caja de resonancias que amenaza con trastocar la estabilidad sentimental y profesional de dos figuras del firmamento mediático, Sarah Bluma y Can Yaman. El detonante fue la aparición ante la prensa del exmarido de Sarah, cuyo relato, cargado de insinuaciones, recuerdos y afirmaciones que él mismo calificó como necesarias para entender la verdad, ha encendido una ola de conjeturas que ya cruza fronteras y plataformas digitales. Lo que comenzó como una entrevista de tono confesional se transformó en cuestión de minutos, en un proceso de escrutinio público que plantea preguntas incómodas sobre la confianza, la privacidad y el costo que pagan las relaciones cuando la intimidad se convierte en materia de tabloide. Desde el primer instante el discurso del exmarido buscó desestabilizar la versión pulida y cuidadosamente construida de Sarah. Sus palabras iban hilvanando la idea de que durante años de convivencia existieron capas no vistas, que ella habría mantenido ocultas incluso a su círculo más cercano. A veces me preguntaba si realmente conocía a la mujer con la que compartía mi vida, llegó a decir, y esa duda, vertida en público, abrió una brecha entre pasado y presente que hoy obliga a repensar el tejido narrativo de la pareja. Según su testimonio, las sombras que emergen no se limitan a viejas rencillas matrimoniales. Incluirían supuestos acuerdos discretos en los albores de la carrera de Sarah, amistades que quedaron fuera del radar de su entorno público y asuntos no resueltos que él asegura aún pesan en el mapa emocional de la actriz. Sin embargo, y para no perder el rigor, conviene subrayar que las afirmaciones provienen de una sola fuente y que, por ahora, carecen de comprobación judicial o probatoria que las convierta en hechos irrefutables. La reacción pública inmediata se dividió entre quienes abrazaron la versión del exmarido como una liberación de verdades silenciadas y quienes invocaron la prudencia del debido proceso mediático, advirtiendo contra la tendencia a transformar cualquier ruptura personal en espectáculo sin matices. En este contexto, la figura de Can Yaman, habitualmente reservado respecto de su vida privada y hábil en la gestión de su imagen, se situó en el centro de una tensión nueva. Proteger la confianza depositada en su pareja o dejarse arrastrar por la incertidumbre que siembran las insinuaciones. Frente a la presión, Can optó por una respuesta somera, calibrada en términos de comunicación de crisis. Un breve mensaje público en el que afirmó su voluntad de creer en la persona con la que comparte su presente. No obstante, personas cercanas al actor filtraron a la prensa un contrapunteo menos solemne, donde el mensaje de calma se combina con un estado de inquietud y preguntas interiores que, según ellos, rondan a Can en la intimidad. ¿He sido engañado también yo? Habría pensado en privado, según dichos allegados. Esa disonancia entre la calma mediática y la perturbación privada alimenta el relato y obliga a interpretar cada gesto como posible síntoma de una fisura en ciernes. La situación escaló cuando el exmarido, horas después de su primera intervención, lanzó una advertencia rotunda: esto es solo el comienzo. Con esa frase eludió concretar detalles, pero sembró la sospecha de que en su poder habría pruebas que van desde mensajes privados y fotografías hasta documentos contractuales que, si se hicieran públicos, podrían alterar no solo la percepción sobre Sarah, sino también colocar en una posición comprometida a terceros, incluido el propio Can. Los ecos de esa amenaza contribuyeron a multiplicar el nerviosismo en torno a la pareja y a poner en marcha una lógica de anticipación mediática. El rumor ya no solo dependía de la primera voz, sino también de la posibilidad de futuros destapes que, reales o no, de por sí alteran el clima público. Desde la industria del entretenimiento y el management artístico,
la discusión ha girado en torno a dos ejes fundamentales: el potencial daño reputacional que una ola de filtraciones pueda provocar en las carreras de los involucrados y las oportunidades comerciales que paradójicamente pueden surgir de la viralidad del conflicto. Productores, publicistas y agentes observan con atención las métricas de engagement, los picos de búsqueda y las respuestas de los sponsors, porque en el mercado de la fama la tensión narrativa puede convertirse tanto en riesgo como en valor de mercado. No es válido, empero, reducir la cuestión a una pura contabilidad. Las personas implicadas enfrentan consecuencias en su esfera íntima, y la exposición mediática acelera procesos de estrés, desconfianza y desgaste emocional que, en muchos casos, terminan afectando el rendimiento profesional y las relaciones interpersonales. Ante este panorama, la principal incógnita que domina la conversación es si Sara optará por una comparecencia pública formal. La prensa ya especula con la posibilidad de una rueda de prensa masiva en la que la actriz salga a negar, admitir o matizar lo afirmado por su exmarido. Y en caso de que lo haga, si su discurso tendrá la fuerza suficiente para cerrar la puerta a nuevas filtraciones, o por el contrario, se abrirá una puerta aún más grande hacia la exposición de elementos que hoy solo se intuían. La decisión de hablar o callar no es solo comunicacional, es también estratégica y personal. Cada opción tiene costos y beneficios, y en el tablero mediático esos costos suelen pagarse con creces. Y aquí, a modo de reflexión y llamado a la participación, me dirijo a ustedes, lectores y espectadores, ¿qué esperan de esta historia? ¿Prefieren la inmediatez de una verdad pública que exorcice rumores o la cautela de una investigación pausada que respete los tiempos personales y la presunción de inocencia? ¿Consideran que la privacidad de los protagonistas debe prevalecer aun cuando la curiosidad pública reclama explicaciones? Sus opiniones son valiosas y constituyen, además, un termómetro de los límites éticos que la sociedad desea trazar entre el derecho a saber y el derecho a la intimidad. Desde KEPAP seguiremos esta historia con el rigor que exige, haciendo un seguimiento que combine verificación, contexto y sensibilidad humana. Si quieren que publiquemos un seguimiento detallado con líneas de tiempo, documentos contrastados y análisis de impacto mediático, suscríbanse a nuestro canal, den me gusta a este artículo. Compartan sus reflexiones en los comentarios y consideren pulsar el botón unirse para apoyar nuestro trabajo editorial y acceder a contenidos exclusivos sobre este y otros casos. Además, les pedimos que mantengan el respeto en el debate y que eviten la difusión de material que no haya sido verificado, porque la rapidez de la red no debe sobrepasar la responsabilidad informativa. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.